Bien, queridos alumnos de electrónica, cuarto medio, esperando, ¿cierto?, que todos se encuentren bien, vamos, ¿cierto?, a continuar con el estudio de los circuitos, ¿cierto?, de control industrial eh, para, ¿cierto?, los diferentes tipos de empresa o tipos de aplicaciones, ¿cierto?, que podemos encontrar. Básicamente, ¿cierto?, estamos orientados a ver el tema de los motores trifásicos y su, ¿cierto?, control, ¿ya?, a través de los circuitos, ¿cierto?, electrónicos industriales. En este caso, ¿cierto?, ocupando pulsadores de marcha, ¿cierto?, o de parada, ¿ya?, en el cual, ¿cierto?, marcha o parada, en el cual podemos, ¿cierto?, tener control de un motor, en este caso, ¿cierto?, un elemento como un ejemplo, elemento, ¿cierto?, de aplicación, ¿ya? Acá, ¿cierto?, como siempre, vamos a encontrar en el circuito, ¿cierto?, de control industrial dos partes. Una parte, ¿cierto?, que es la de fuerza, esquema de fuerza, ¿ya?, donde ya la hemos visto en reiteradas veces, cómo las tres líneas trifásicas, ¿cierto?, llegan o deben llegar al motor para que éste funcione a través de interruptores, ¿cierto?, principales del contactor. Y en esta vez, ¿cierto?, utilizando un relé térmico, acá FR1, para detectar cualquier problema, ¿cierto?, en las corrientes, ¿cierto?, en las temperaturas, ¿cierto?, del motor, del funcionamiento del motor. Por eso, ¿cierto?, está ese FR1 que ustedes, ¿cierto?, ya vamos a analizar. Bien, entonces, el circuito de mando, que es en donde realmente se hacen, ¿cierto?, diferentes cambios, diferentes formas, ¿cierto?, lógicas de poder controlar ese motor, ¿ya? Esta vez, ¿cierto?, nos muestra pulsadores, SB1 y SB2, son dos pulsadores, ¿cierto?, para poder hacer funcionar este motor, ¿ya? Esto, estos pulsadores, ¿cierto? Ahí están de marcha el SB1, ustedes pueden ver acá. Esos pulsadores, ¿cierto?, van a llevar la energía a la bobina, ¿cierto?, siempre del contactor, para que el contactor cierre sus contactos principales y haga funcionar el motor. Vuelvo a reiterar, eso lo hemos conversado bastante, ¿ya?, en clases o videos anteriores. Acá, ¿cierto?, vemos que la fase L1 pasa a través, ¿cierto?, del automático monofásico, pasa a través, ahí está 95-96, ¿cierto?, el relé térmico, pasa a través de un pulsador normalmente cerrado, 21-22, que es el pulsador rojo de paro, está normalmente cerrado, y, ¿cierto?, acá tenemos, ¿cierto?, la interrupción, el SB2 1314, que es un pulsador verde, ¿ya?, que nos va a dar el inicio, ¿cierto?, o la forma de iniciar este proceso de conexión del motor a través de la bobina, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta aquí, la línea de arriba, la línea de fase, llega justamente hasta este punto, hasta 13. Y si yo cierro el SB2, va a pasar a la bobina del contactor A1. Y A2 ya está conectado, ¿cierto?, por el otro lado, o ya sea el neutro, o ya sea otra línea de fase, depende, ¿cierto?, de las características del contactor, ¿ya? Bueno, si ustedes observan aquí el SB2, yo voy a dar un pequeño pulso, que donde dice marcha, el SB2 se va a cerrar, se cierra y abre. Vamos a ver, SB2 se cierra y abre, ¿ya? Ese pulso que hace que se cierre el circuito provoca que el contactor, la bobina del contactor, ¿cierto?, le llegue energía, y la bobina del contactor hace que se cierre su propio interruptor, KM1. Vamos de nuevo. O sea, yo aprieto marcha y se cierra SB2 y KM1. ¿Ya? ¿Qué pasó? Claro. ¿Ya? Claro. Al llegar la energía a la bobina cierra su interruptor, y al cerrarse el interruptor asegura que la energía le llegue a la bobina, y la bobina asegura, ¿cierto?, que el interruptor esté,
¿cierto? Cerrado. Esto se llama o se conoce como circuito de enclavamiento, ¿ya? Y básicamente, ¿cierto? La idea es justamente ocupar un puro pulsador para poder, ¿cierto? Dejar enclavado el circuito y que el motor esté funcionando como aparece acá, ¿ya? Entonces, ese circuito es altamente utilizado en el ámbito, ¿cierto? del control industrial, para cierto efecto de ocupar pulsadores, porque si, ¿cierto? Vamos un poquito a la lógica de los pulsadores, uno presiona el timbre, podríamos decir, pero si deja de presionar, el timbre no va a funcionar. La idea es crear justamente un circuito que lo deje enclavado o que deje, ¿cierto?, funcionando el sistema. Ahí tenemos, ¿cierto?, nuevamente el circuito de enclavamiento que, nos, que podemos, ¿cierto?, armar justamente con el contactor, la bobina del contactor y uno de sus interruptores auxiliares. Acuérdense que el contactor tiene interruptores principales, pero también tiene interruptores auxiliares, ¿ya? Entonces, como vemos ahí, queda enclavado. Ahora, si está en funcionamiento, ¿cómo yo hago, cierto, para que este motor se detenga? ¿Cierto? Justamente abriendo el punto, ¿cierto?, de corriente en cualquier lado, ¿cierto?, que corresponda a su circuito. En este caso, tenemos toda esta línea que baja, ¿cierto? Ya no pasa por el pulsador verde, sino que pasa por el cierto interruptor auxiliar del contactor y llega, ¿cierto?, a la bobina. También acá hay una luz indicadora, ¿cierto?, que nos ayuda a identificar el estado, ¿cierto?, del circuito. Bueno, ustedes ven acá, en esta parte está el SB1, que es un interruptor normalmente cerrado. Si yo lo presiono y abro el circuito, vuelve al estado inicial, al estado, ¿cierto?, de reposo. ¿Ya? Marcha, el circuito de enclavamiento, y para detener el circuito tengo que abrir, ¿ya?, acá el SB2, que es un interruptor rojo, normalmente cerrado, y al abrir acá, fíjense cómo se abre al presionar el botón rojo, el SB2. Circuito de enclavamiento, ¿cierto?, para activar el motor. Circuito de parada para, ¿cierto?, dejar en condiciones iniciales. Aparte, ¿cierto?, si ustedes se fijan, tenemos una luz verde, indicadora, ¿cierto?, del proceso en funcionamiento, y también tenemos una luz roja, ¿ya?, que se va a encender acá en este caso en emergencia, ¿ya? Si hay algún problema aquí en el motor, el FR1 detecta ese problema de carácter citoeléctrico, y como es un relé térmico de temperatura, y si ustedes se dan cuenta acá, el FR1 frente a cualquier problema va a abrir 95 y 96, o sea, va a detener el circuito, y al mismo tiempo va a cerrar 97 y 98, ¿ya? Eso implica de que si cierra 97 y 98, esta luz HL2, que es la luz roja, está ahí arriba, va a encenderse, va a indicar que hay algún problema, ¿cierto?, en el circuito, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué pasa si uno de los tres, ¿cierto?, terminales, una de las tres líneas, ¿cierto?, se abre? Ahí vamos a forzar un error, se abre el error, entra en funcionamiento el relé térmico, ¿ya? ¿Cierto? Aquí hay un problema, el relé térmico se disparó, me avisa, ¿cierto? Y dice, se prende la luz roja, que hubo un problema. Rearmar el relé térmico, vamos a rearmar el relé térmico. Vamos de nuevo. Estamos, ¿cierto?, en funcionamiento el motor a través del circuito de enclavamiento, ¿ya? Simulamos una situación, como por ejemplo, ¿cierto?, que se corta un cable por algún problema, alguna de las tres líneas, ¿ya? Y, ¿cierto?, hay un problema aquí de corriente, el relé térmico se disparó, ¿ya? Y queda, ¿cierto?, el circuito detenido y a la vez, ¿cierto?, una luz roja indicando que hay un problema en el circuito, ¿ya? Indicado, ¿cierto?, en el relé térmico, específicamente. Bueno, resumiendo, ¿cierto?, para que puedan hacer la guía, tenemos el QM2, que es, ¿cierto?, el automático monofásico, ¿ya?, para limitar la cantidad de corriente que ocupa este circuito. Tenemos el FR1, que es el relé térmico,
¿cierto? Que nos va a ayudar, ¿cierto? A detectar problemas, ¿cierto? De corriente y temperatura en el motor. Ya frente a eso, este relé nos va a proteger y nos va a permitir también, ¿cierto? Tener aquí alguna indicación, ¿cierto? De problemas justamente en el motor. ¿Ya? Tenemos el SB1, que es el botón de paro, ¿ya? El SB2, que es el botón de marcha, para accionar el circuito de enclavamiento, ¿cierto? Con de KM1 o del contactor KM1. Bien, ese es el circuito, lo vamos a ver funcionar una vez más, ¿cierto? Tenemos ahí un amperímetro, fíjense el amperímetro en una de las tres líneas, como esto es un sistema trifásico, debiera ser la misma amperaje en las tres líneas, un sistema equilibrado, ¿ya? Y un botón de paro, ¿cierto? Para visualizar la detención, ¿cierto? De este sistema. Por acá tenemos una descripción breve, ¿cierto? ¿Ya? Del circuito, se las dejo ahí, ¿cierto? Que es parte, ¿cierto? De la guía, ahí la pueden tener también, explica el circuito, ¿ya? Y por otro lado, también tenemos los materiales reales, ¿cierto? Más o menos utilizados, ¿ya? Del circuito, los interruptores, ¿cierto? Magnetotécnico. Nosotros hablamos de automáticos, y esto el contactor, relé térmico, ¿ya? El amperímetro, las botoneras, y ahí la luz indicadora. Son como los elementos que se ocupan en el circuito. Y las leyendas, eso también es muy importante porque es, ¿cierto? Como un circuito estandarizado, hay siglas que se ocupan para los HL1, para las luces, M1 el motor, KM1, ¿cierto? Los carros contactores, los SB2, ¿cierto? Pulsadores, CB1, ¿cierto? Y los Q, M1, QM2, que son los automáticos o interruptores magnetotécnicos de fuerza de mando, o sea, los automáticos que ocupamos para, ¿cierto? Limitar el flujo de corriente. Ahí está el esquema, ¿cierto? Nuevamente, y estaríamos, ¿cierto? Con este circuito para que puedas desarrollar su. Saludos, muchachos, que estén bien, señoritas también, por supuesto.